Bueno, acá tenemos un poco de la anatomía de la próstata. Tenemos que es la glándula sexual accesoria más grande del sistema genital masculino. Su función principal va a ser secretar un líquido claro, levemente alcalino para la composición del semen. Va a estar ubicada en la pelvis, por debajo de la vejiga, rodeando el segmento prostático de la uretra. Y va a estar compuesta por alrededor de 30 a 50 glándulas tubuloalveolares dispuestas en tres capas concéntricas, ¿no? Que la podemos clasificar en una capa o en una región mucosa, submucosa y en una región periférica que va a contener las glándulas prostáticas principales. Acá podemos ver estas tres capas concéntricas, ¿no? De adentro hacia afuera. Las glándulas de la mucosa van a secretar directamente hacia la uretra, mientras que las glándulas de la submucosa y la capa periférica van a secretar a través de conductos que van a desembocar en los senos prostáticos que están ubicados a cada lado de la cresta uretral en la pared posterior de la uretra. Acá estos dos ductos eyaculatorios. Luego podemos ver que la próstata también la podemos dividir en dos partes, ¿no? Una parte glandular y una parte no glandular. La parte glandular tiene cuatro zonas, que es la zona central, la zona periférica, la zona transicional y la zona periuretral. La zona central compone alrededor del 25% de la parte glandular de la próstata, ¿no? Se va a encontrar justo acá rodeando lo que es la uretra también, ¿no? Por la parte posterior. Eh, la zona periférica, que va a componer el 70% de la parte de las glándulas de la próstata, va a rodear la zona central y va a ocupar la mayor parte. Esta zona es importante ya que a partir de esta zona periférica van a darse origen a la mayor parte de los carcinomas prostáticos. Y esta parte de la zona periférica es la que se puede palpar en el tacto rectal. Y esta parte también es la que es más susceptible a la inflamación, ¿no? Luego tenemos la zona transicional, que es el 5% de todo el componente glandular de la próstata y va a ser el segundo en orden, ¿no? Del que da el origen al carcinoma prostático. En las personas mayores, esas células, las células parenquimatosas de esta zona van a tener una proliferación, ¿no? Que va a dar una hiperplasia y puede formar masas nodulares. Dado que esta zona está muy cerca de la uretra prostática, esos nódulos pueden comprimir y causar dificultad para miccionar en los varones. Y este trastorno es la hiperplasia prostática benigna, ¿no? Luego tenemos la zona periuretral, que va a ser la zona más cercana que habíamos visto acá también, ¿no? Que va a secretar directamente en la uretra. Y además de la parte glandular de la próstata, también tenemos una parte no glandular, que está compuesto por el estroma fibromuscular, que es el tejido conectivo denso y regular con fibras musculares lisas en el que va a estar las glándulas y además el esfínter, ¿no? Acá tenemos un corte en el que podemos ver el epitelio glandular. Por lo general es cilíndrico bajo, simple, pero también pueden haber zonas con epitelio plano simple o pseudoestratificado, que es normal en ciertas zonas, en ciertas áreas. Este epitelio se va a encontrar bajo la influencia de hormonas sexuales, como la testosterona y los andrógenos suprarrenales, que al llegar a las células prostáticas por la enzima 5-alfa reductasa van a transformarse en dihidrotestosterona, ¿no? Que es la principal hormona que va a estimular la proliferación del epitelio prostático. Entonces podemos identificar en este epitelio tres tipos de células. Las células secretoras, las células basales y las células endocrinas y paracrinas. Las células secretoras van a producir lo que es el antígeno prostático específico. Es una serina proteasa de 33 kilodaltons que va a ser muy importante, ¿no? En la parte clínica, ya que va a ser un marcador tumoral. En condiciones normales, este antígeno prostático se va a secretar hacia los alvéolos y en última instancia se va a incorporar, ¿no? En el líquido seminal. También tenemos que la próstata va a secretar la fosfatasa ácida prostática.
o la fosfatasa ácida específica de próstata, ¿no? El PSAP. Esta es una enzima que va a regular la proliferación celular y el metabolismo del epitelio glandular de la próstata. Otro tipo de enzima que también va a secretar es la fibrinolicina, que sirve para licuar el líquido seminal, ¿no? Y entre otros también tenemos que puede secretar ácido cítrico. En este corte podemos ver cómo la inmunohistoquímica, las células acinares o las células secretoras van a pintarse, ¿no? Para la tinción con antígeno prostático específico. El otro tipo de célula que tenemos es las células basales, son las células basales que van a expresar queratinas de alto peso molecular, como la queratina 34 beta de 12, la queratina 14, la queratina 5, 6 y también el P63, ¿no? Acá podemos ver cómo se están uniendo las células basales para el P63. Y estas células basales son importantes también saber identificarlas, ya que van a ser la parte principal que nos van a decir, ¿no? Si un cáncer ya está apareciendo, su presencia o su ausencia. Acá en este corte podemos ver cómo el epitelio glandular, tanto en los ductos como en los acinos, tienen una similar estructura, ¿no? Es la misma composición. Otra estructura que podemos encontrar normalmente en la próstata son los cuerpos amiláceos, que son concreciones prostáticas de diversas formas y tamaños de hasta 2 milímetros de diámetro. Acá podemos ver cómo están dentro de los acinos, ¿no? Estas van a aparecer como laminillas concéntricas y, bueno, se cree que son el producto de la precipitación del material de secreción alrededor de fragmentos celulares. Y en algunos casos pueden sufrir también una calcificación parcial. En la macroscopía vamos a ver que las principales muestras que van a llegar ahí en anatomía patológica van a ser la biopsia por aguja, también la resección transuretática prostática. También pueden llegar prostatectomías radicales o prostatectomías suprapúbicas. Parte de la historia que tenemos que saber, que es relevante para los especímenes prostáticos, son los niveles de PSA del paciente, si tienen resultados de biopsias previas, sobre todo en los casos de prostatectomías radicales, ¿no? que podrían llegar en caso se le haya hecho ya biopsias con aguja previa. Si es que el paciente está recibiendo tratamiento hormonal o con radioterapia, ya que esto puede cambiar la histología de la próstata, como la radioterapia puede producir algún tipo de cambios, ¿no? Que pueden eh, confundir al observador. Entonces tenemos primero la biopsia con aguja. En esta biopsia con aguja, bueno, generalmente es por sextantes, ¿no? O depende ya del mismo protocolo que va a usar el urólogo. Por ejemplo, acá tenemos que es por sextantes. Lo ideal sería que cada frasco indique la localización, desde dónde se está sacando, ¿no? Si es que está sacándose desde la base, del cuerpo, del ápice. Acá tenemos, por ejemplo, este frasco donde ya viene rotulado, desde dónde se está sacando cada fragmento. Y van a llegar así, ¿no? Como unos cores, estas biopsias. Idealmente se deben colocar 2 a máximo 3 cores en cada cassette. En el caso de las biopsias con aguja, cuando se llega a identificar un cáncer, por decir, de manera incidental o ya se ha identificado, ¿no? Tal vez a la palpación y se logra identificar el cáncer, eso también va a cambiar el estadiaje del paciente. En el caso de la resección transuretal prostática, van a llegar de esta manera, ¿no? Lo que se va a hacer va a ser como previamente se ha realizado un curetaje de lo que es la próstata, generalmente por una hiperplasia benigna de próstata. Entonces va a llegar así la próstata en forma de lo que se llaman los chips. Y estos chips se van a tener que pesar todo en un conjunto, registrar las dimensiones, se tienen que describir los fragmentos, el color,
Lo normal es que sean así pardo claros, pardo blanquecinos, ¿no? Si es que ya vemos alguna, si es que ya vemos alguna coloración de repente amarilla, ya nos está orientando, ¿no? O sea, de repente en esa zona es donde está el cáncer. También la consistencia, que tiene que ser una consistencia más o menos firme. El aspecto también, ¿no? Si es que hay necrosis o hemorragia alrededor de ese tejido. Entonces, si los chips pesan 12 gramos o menos, se tiene que procesar toda la muestra, ¿no? El espécimen completo, en 6 a 8 cassettes se recomiendan. Y si es que pesa más de 12 gramos, se tienen que incluir los primeros 12 gramos en 6 a 8 cassettes y un cassette por cada 5 gramos adicionales del tejido restante. Por ejemplo, acá tenemos que suponiendo que este conjunto de chips pesan 22 gramos, los primeros 12 gramos se van a poner en 6 cassettes, ¿no? O en 8 cassettes también se podrían poner. Acá lo vamos a poner en 6. Y los 10 gramos restantes se ponen un cassette por cada 5 gramos, es decir, 2 cassettes. En total se pondrían 8 cassettes. Si lo hiciéramos con 8, el total se pondrían 10 cassettes, ¿no? Lo que dice en la literatura es que en, bueno, como estaba explicando, ¿no? Esta operación se realiza generalmente en las hiperplasias benignas de próstata, pero se ha encontrado, ¿no? Que incidentalmente puede hallarse también en estas hiperplasias benignas, cierto porcentaje puede tener neoplasia, o sea, puede tener cáncer en más o menos en el 10%. Entonces, por eso es que se trata de tomar una muestra representativa. Y generalmente se ha demostrado que con 8 cassettes es lo ideal, ¿no? 6 a 8, 8 cassettes. Si es que en los 8 cassettes no se ha encontrado ninguna neoplasia, entonces no quiere decir que esta muestra representativa no basta, ¿no? Y si es que de repente se encuentra en estos 8 primeros cassettes en más del 5% un cáncer, lo que es un estadio T1B, ya no es necesario colocar más, nos dicen, ¿no? Porque eso no va a cambiar ya el estadiaje. Pero si es que se encuentra en esos 8 cassettes un estadio T1A, que es menos del 5%, sí se recomienda colocar el resto de la muestra, ¿no? Ya que podría haber más cáncer y lo que le podría cambiar el estadiaje a un T1B. Bueno, el otro espécimen que podría llegar, ¿no? Es una enucleación, una prostatectomía suprapúbica o una prostatectomía simple para hiperplasia benigna de próstata. Va a llegar como una formación nodular de la que se tienen que tomar una cierta cantidad de muestra representativa de acuerdo también al peso, pero generalmente esas también son por hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Bueno, para tener en cuenta para los casos de prostatectomía radical es la orientación, ¿no? de la próstata. Tenemos que saber identificar la parte anterior, que va a ser convexa, la parte posterior va a ser más aplanada y tiene un surco en la línea media. También en la parte posterior va a encontrar la inserción de las vesículas seminales y los conductos deferentes. Y también en la parte posterior se va a encontrar la fase de Deneuve-Villiers, ¿no? Que es lo que le va a separar. Y bueno, esta parte va a ser más brillante, ¿no? Más lisa. La base va a ser más aplanada también para saber identificarlo, ¿no? Entonces, en los casos de prostatectomía radical, eh, tenemos que nos va a llegar acá la próstata con las vesículas seminales y los conductos deferentes. Generalmente en la parte de acá de la vejiga, la parte superior, lo que vendría a ser la base, va a venir, va a ser uno de los bordes quirúrgicos, ¿no? Lo que nos recomiendan es pintarlos de dos colores, ¿no? En la parte derecha, generalmente de un color verde, y la parte izquierda de un color negro, más oscuro. Entonces acá tenemos que ver los márgenes, ¿no? En la parte de acá, primero, habiendo identificado la base, tenemos que identificar la uretra también, para ver dónde está el margen uretral proximal. Y en la parte del ápice, identificar el margen uretral distal. Entonces vamos a tener que, en un cassette, vamos a realizar
la parte de la unión de la vesícula seminal con el conducto deferente en la próstata en el lado derecho, y en el segundo cassette, la unión de la vesícula seminal y el conducto deferente con la próstata en el lado izquierdo, ¿no? Ya habiendo coloreado acá la derecha y la izquierda, en el margen uretral proximal se realiza un corte de más o menos unos 0,7 centímetros en la profundidad para estos de acá, luego realizar cortes perpendiculares, ¿no? Para ambos lados. Igualmente en el margen uretral distal. Y luego con lo que queda de la próstata, se van a hacer secciones de acuerdo al tamaño, ¿no? Para luego dividirlo esto en 4 partes, ¿no? La parte anterior, posterior, derecha, izquierda. Estos deben realizar más o menos unos cortes de 5 milímetros, ¿no? Entre cada espacio. Por ejemplo, acá lo han dividido en 6, 7, 8. Y estos de acá van a ir en el resto de cassettes correspondientes. Esto de acá nos va a ayudar a, sobre todo, a hacer el estadiaje, ¿no? Luego de la próstata. Como vemos acá, el T1A y el T1B se puede hacer en la parte de lo que, de lo que eran por ejemplo, los hallazgos incidentales, ¿no? De repente por biopsia, eh, por aguja o en las resecciones transuretrales. La T1C sobre todo en las biopsias por aguja, ¿no? En T1 sobre todo cuando no es palpable el tumor o no es clínicamente identificado. Ya T2 es cuando el tumor es palpable. T2A cuando compromete menos de la mitad de un lado. T2B cuando ya compromete más de la mitad de un lado, pero no ambos lados. T2C ya cuando compromete ambos lados. Entonces todo esto nos va a permitir evaluar estos cortes, ¿no? T3 cuando ya tiene una extensión extraprostática, pero que no invade estructuras adyacentes, ¿no? T3A cuando es una extensión extraprostática unilateral o bilateral, y T3B cuando ya invade las vesículas seminales. Por esto es importante el corte de acá también, del lado de la unión, ¿no? De la vesícula seminal, el conducto deferente con la próstata. Y bueno, eso es todo lo que he hecho. Gracias. Punto importante, ¿no? La parte de la descripción sobre todo para el tema del TNM. Déjalo ahí en esa laminita de la parte del T. O sea, pero si bien es cierto, nos pueden enviar, ¿no? El RTU, ellos tienen que informarnos, no se palpa, o bueno, el cirujano, el que opere, nos tiene que informar, ¿no? Si palpa o no palpa lesión, porque ahí va por la parte clínica, ¿no? Si no nos ponen ese dato, creo que va a ser un poco difícil decir. O de repente si palpó y ya sería T2. No sé qué opinan, maestro. No, pero nada. Sí, ese es uno de los grandes problemas que tenemos todavía, no solamente con urología, sino con cualquier otra especialidad, que cree que cada uno va por su lado y cree que termina su labor haciendo una excelente resección aparentemente desde el punto de vista técnico y se desatiende del resto de cosas. No logramos entender todavía en que la medicina es un ejercicio multiespecialidad, absolutamente, interdisciplinario. No podemos trabajar ni uno ni otro solos. Es inaudito. Sin embargo, es nuestra realidad. Ojalá que poco a poco esto se vaya entendiendo. Cuando llegan los residentes de urología, por último de cualquier otra especialidad, hay que incidir sobre todas estas cosas, porque no es que uno quiera molestar, ni mucho menos, sino que debe ser así para hacer un trabajo óptimo. Y después tienen dificultades todos, porque si quieren venir algún urólogo o algún residente de urología a querer hacer un trabajo, de repente le piden algunos datos
que, por ejemplo, cuando yo hacía mi residencia no se era necesario hacerlo. Ahora es mucho más escrupuloso, van cambiando las cosas, hay mayores exigencias, en fin, y hay que cumplir. Y eso también me lleva a colación a insistir sobre esto. Debe contarse con balanzas y no estar esperando de que nos presten o querer calcular, en fin, porque calculamos mucho el volumen, es cierto, pero no es lo mismo, pues. Ya con esto están demostrando claramente, acaba de referirlo muy bien Cristian, que es el problema principal de el peso. Cuando no se puede lógicamente calcular bien el volumen porque son los fragmentos que están sueltos, en fin, ni mucho menos dimensiones. Y si eso es así, debemos tener una balanza, creo yo, para esta capacidad de pesaje que son, no sé, tendrán su nombre ahí, pero que pesen en gramos, lógicamente, ¿no? Y Bien. una balanza más grande para el resto de los especímenes, como hemos dicho. Yo creo que ha sido una explicación muy didáctica y lo que nos falta, o faltaría para los que van a estar involucrados en esto, es en reconocer o aprender a reconocer bien la ubicación, la zona anterior y posterior de la próstata. La zona posterior es más o menos, diría, ubicable por lo que tiene, en caso de una prostatectomía radical estoy hablando, ¿eh? Tiene las vesículas seminales y todo. Pero el gran problema que a veces se tiene es cuál es anterior o basal, si se quiere, y cuál no la base. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque si viene con una prostatectomía radical, porque ya tiene el diagnóstico, ¿verdad? Ahora ya nadie se le va a ocurrir hacer una prostatectomía radical si no tiene diagnóstico evidente de neoplasia. Y el otro detalle es saber ubicarlo bien porque hay que decir exactamente de dónde está. Porque supongamos que tengo un compromiso extracapsular, hay que decir a qué lado está, lógicamente, no es lo mismo derecho que izquierdo, que quizás tal vez para cuestiones prácticas sea no útil, diríase, ¿no? Porque si le queda tejido residual, el tratamiento no lo van a volver a operar, no van a hacer otra cuestión, sino sencillamente tendrán que dar el tratamiento complementario. Pero de todos modos, para hacer bien nuestro trabajo, creo que debemos hacer una buena orientación del espécimen para poder valorar adecuadamente lo que nos están pidiendo. Doctor, también el tema de enviar, cuando es una prostatectomía radical, enviamos todo, ¿no? Porque algo que me acuerdo que vi, o sea, el protocolo generalmente te habla de enviar prácticamente toda la próstata, pero algo que también vi era de enviar, o sea, hace los diferentes cortes y niveles y de acuerdo hacia dónde estaba o en qué área estaba más, podías enviar más de esa área y un poquito menos del otro, o si no, darle un número a cada nivel y se manda o todos los pares o todos los impares. Más que nada por un tema Claro, de cantidad de láminas. así es, porque si queremos mandar una próstata que pesa 60, 70 gramos, en una próstata nada más nos vamos a llevar una caja de láminas, seguramente. Por lo menos. Entonces hay que, como dice Manuel, hay que tener mucho cuidado. En primer lugar, cuando tengamos esto, que no son todos los días, lógicamente, buscar las biopsias y ver si es que ahí está consignado dónde estaría la lesión. O, en todo caso, visitar al paciente y ver dónde estaría la lesión para ir y dirigir ahí mejor las cosas, porque si no, como dice Manuel, no vas a quedar sin láminas en uno. Por eso que ya nadie quiere hacer en la privada exámenes de próstata, porque no es negocio. No, sí, en serio, porque si quieres una próstata y quiere que te le 6, 8 cortes, te va a costar 500 soles una próstata y no va a querer pagar, pues, ¿no? Y si es por una
Claro que por una prostatectomía radical sí no creo que lo den a un patólogo privado, ¿no? Eso generalmente son instituciones porque además que tiene que tener un protocolo muy bien estricto eso. Que lo puede tener el patólogo privado también es cierto, pero no va a resultar rentable esa cuestión. Sin embargo, en una institución sí, porque ya entran todos en la clínica viendo la factura. Yo no tengo idea cuánto costará ese aspecto, pero por una cuestión práctica les digo para los que se van a dedicar a la patología. Y por otro lado, para hacer bien las cosas, ¿no? Claro. Ubicar dónde están las cosas. Mucho cuidado, sí, es cierto. De preferencia, secar bien la próstata primero y demarcar la situación, ¿no? Ubicar bien derecho, izquierdo y entonces ya se pinta. Y después hacerlo, sí, es ciertamente, ¿no? Derecho, superior, inferior, un número 1, 2, 3, 4 para poder ubicarlo después. Y el otro consejo que se puede dar, aquí tienen los esquemas, los pueden imprimir, los pueden tener a la mano ahí y siempre poner un esquemita, ¿no? De qué parte, qué sección corresponde el 1, 2, 3, 4, de acuerdo a lo que se tenga, si es que no se va a mandar toda, ¿no? Pero si se va a mandar toda, bueno, no hay problema. El gran problema es que nosotros cuando recibimos prostatectomías radicales, la mayoría de las veces, hasta donde yo me acuerdo, es que están comprometidos los dos lóbulos, derecho, izquierdo, y viene el gran problema ahí, que hay que mandarlo. Hay que mandar todo lo que se pueda. Bueno, muy bien. Entonces con esto hemos ya revisado más que nada la parte de macro, los cuidados que hay que tener. Doctor Verona, pasamos al caso que nos quería presentar. Voy a abrir una nueva reunión mejor ¿Ya? para tener todo el tiempo. Voy finalizando esta reunión. Ya. Salimos de acá entonces. Sí, doctor. Correcto, gracias.